El licenciado Martín Alejandro Luján, pues es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista en Kinesiología Cardiorrespiratoria, graduado en la Universidad Favaloro de Argentina, y tiene un diplomado en Rehabilitación Respiratoria por la Universidad de San Martín, Argentina. Él en esta oportunidad nos va a hablar sobre ventilación no invasiva. Así que Martín, un gusto verte, saludarte y tenerte nuevamente acá con nosotros compartiendo y siendo partícipe de este curso. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí. Martín, se te escucha Bueno, perfecto. bueno. Bueno, el tema de hoy, bueno, ventilación mecánica no invasiva. Bueno, esta época de pandemia nos hemos familiarizado un poquito más con esto, con canal nasal de alto flujo, que parece un poco desconocido, pero bueno, esta situación que hemos vivido nos ha llevado a conocerlo un poco más. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de ventilación mecánica. Como ya estuvimos hablando, puede ser una ventilación mecánica invasiva con un tubo endotraqueal que atraviesa la vía aérea. Y tenemos la no invasiva, que es la aplicación de presión positiva a través de máscaras. En un principio eran pulmotores, eso lo hablamos en la parte de historia, y después fueron a hacer algunos chalecos, y después llegaron la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva, con ya algunos dispositivos más portátiles, por decirlo de una forma. Y para definir un poco lo que es ventilación mecánica invasiva, le podemos decir que es un método terapéutico de soporte, la cual la presión positiva permite que permanezca intacta su vía aérea. Y bajo este término se incluye cualquier forma de soporte sin necesidad de intubación orotraqueal. ¿Cuál es el objetivo que persigue la ventilación mecánica no invasiva? Pues lo mismo que la ventilación mecánica invasiva. Conseguir una adecuada oxigenación y arterial, equilibrio estado-óseo-base, aumentar la ventilación alveolar, reducir en el caso que sea necesario, la CO2, disminuir el trabajo respiratorio, su carga umbral, o sea, la carga que hay de la fuerza para poder trabajar o activar la bomba muscular respiratoria, disminuir el consumo de oxígeno, como rescate para la reintubación o evitar la ventilación mecánica invasiva, y para reducir, como dije en rescate, la tasa de intubación orotraqueal o reintubación. También tiene un propósito de reducir la estancia hospitalaria y disminuir las infecciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva. Y bueno, los efectos de la presión positiva son los mismos que la ventilación mecánica invasiva. Hay cambios pulmonares, bueno, hay cambio del volumen tidal, el volumen corriente, las presiones en la vía aérea, las zonas de ventilación también van alteradas, bueno, y el objetivo que persigue la ventilación mecánica no invasiva es mejorar la capacidad residual funcional. En cuanto a cambios cardiocirculatorios, la presión positiva, disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco, también puede aumentar las resistencias vasculares, y este puede repercutir sobre la función ventricular derecha. Con la parte renal, retención hidrosalina, con la consiguiente disminución de la diuresis, y hay cambios endocrinos que también con reducción de la secreción de péptido natriúrtico atrial, con retención de sodio y agua, y hay cambios neurológicos también con la disminución del retorno venoso y consiguiente la presión de perfusión cerebral. Bueno, y la ecuación del movimiento del gas alveolar, esto también aplica a la ventilación mecánica invasiva. Esto es la fórmula principal, le podría decir, de lo que tenemos que trabajar, sobre todo cuando trabajamos con BNI. La carga elástica es la carga resistiva que debe vencer el flujo para poder inflar los pulmones. Entonces tenemos un componente que es muscular, que está por fuera de la igualdad, y tenemos una carga resistiva y una carga elástica. La carga resistiva está dado por el flujo, voy a buscar el puntero. Para resistencia y el flujo, que deben ser
la persona para poder meter aire y permitir la extensibilidad con ese volumen que va atravesando la vía aérea. Y el autopip. El autopip, bueno, es el aire que queda atrapado al final de la expiración, luego de una expiración activa. Por eso cuando utilizamos ventilación mecánica no invasiva, estamos de este lado de la igualdad, de lado para acompañar el componente muscular que permita reducir esa carga umbral que nombré anteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva? En situaciones agudas, con aislamiento de la disnea moderada severa, se da mucho en pacientes de POC, asmáticos, en caso de taquipnea, signo de aumento del trabajo respiratorio con músculos de uso de músculos accesorios y respiraciones patológicas, sobre todo de la respiración paradojal. Fallo ventilatorio con hipercapnia y acidosis respiratoria, y disminución de la PAFI menor a 200. En situaciones crónicas también se utiliza ventilación mecánica no invasiva, caso de enfermedades respectivas o de centro respiratorio, como síndromes de hipoventilación, SAOS y sus variantes de SAOS, y son las que causan hipercapnia diurna, desaturación nocturna, disminución de capacidad vital y la funcional, y la disminución de la Pmax por debajo de 30 centímetros de agua. En caso de enfermedades obstructivas, en el cual hay debilidad, somnolencia, como signos clínicos, son pacientes de POC, exacerbados generalmente, cuando tienen una CO2 mayor a 55 minutos de mercurio, una saturación menor a 88, por más que utilice oxígeno suplementario y medicación en dosis máxima. Bueno, después hay un consenso europeo-americano del año 2017, de los cuales desarrollan en cuestionarios PICO, donde se llevan a cabo las indicaciones sobre la ventilación mecánica no invasiva. Acá lo que se rescata como indicación, como por el estándar, pacientes con enfoque exacerbado y con hipercapnia. Es una fuerte recomendación. Y después le sigue, en orden importante, digamos, el edema agudo de pulmón. Estas dos indicaciones son las más fuertes y las más recomendadas para el uso de ventilación mecánica no invasiva. Y acá vamos a ver también que también se puede utilizar en Winning, pacientes hipercámicos, algo que estuvimos nombrando anteriormente, pacientes que POC, que por ahí hacen pruebas largas de ventilación espontánea con tubo en T y a la sospecha se lo puede evitar la falla como método electivo de rescate, usar el BNI. Como pueden ver acá, enfermedades virales pandémicas no está recomendado. Por eso según la guía, en la pandemia tocó ahora últimamente, se ha estado utilizando el BNI. Es lo que vuelvo a recalcar, en caso de POC regularizado, la evidencia es fuerte, ya que mejora la ventilación perfusión, disminuye el trabajo respiratorio, reduce la tasa de intubación, mortalidad y estancia hospitalaria. Por eso es una recomendación de tipo A. Edema agudo de pulmón, edema cardiogénico, también mejora el intercambio gaseoso, mejora su compliance, disminuye el esfuerzo, aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso y la postcarga. Cuando hay una fatiga muscular asociada, se puede usar BiPAP, que son 2 niveles de presión, y para el edema agudo de pulmón, lo más recomendable es la presión continua de la vía aérea. Y la neumonía, como dijo, la recomendación es baja, es tipo C, tiene que estar mayor supervisada y por parte del equipo médico evaluar su indicación en caso de neumonía. Igualmente su recomendación no es fuerte. Con método de estete, también en pacientes añosos, POC, obesos, o que hayan tenido una prueba de ventilación espontánea fallida o estridor que no requiere intubación,
se puede utilizar el BNI como método también de rescate. En el postoperatorio, muchas cirugías, pues, bueno, cardíacas, se suele utilizar el CPAP sobre todo, cirugía de tórax y cardiovasculares, abdominales, con sus recaudos, a ver qué tipo de cirugía está indicada. ¿Por qué? Porque el CPAP aumenta la capacidad residual funcional y el intercambio gaseoso. Según todas las guías, no consideran al CPAP en sí como un modo ventilatorio, sino como un modo de oxigenación, porque solamente es PIP y el paciente hace ventilaciones espontáneas entre ese nivel de PIP que está programado. Y las contraindicaciones absolutas, bueno, paro respiratorio, que cual, obviamente que es intubación orotraqueal es indicada, pacientes con estabilidad hemodinámica o incapacidad de mantener la permeabilidad de la vía aérea con Glasgow menor a 8, vómitos incontrolables, hemoptisis, hemorragia digestiva alta, traumatismo facial grave que no permita colocar ningún tipo de máscara, con indicaciones precisas en intubación, o negativa del paciente a recibir el soporte de ventilación mecánica no invasiva. Y esta acá puse también síndrome coronario agudo, infarto agudo miocardio, también es una indicación de intubación. Las relativas, mal manejo de secreciones, cirugías recientes de tracto digestivo superior o del paladar, agitación psicomotriz y deterioro moderado de nivel de conciencia. Bueno, acá con respecto a la ventilación mecánica invasiva, tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de equipos, interfaces distintas, accesorios a los cuales están sometidos este tipo de interfaces, y también hay modos ventilatorios. Se sale un poquito de la pantalla, por un segundito. Ahí de vuelta. Con respecto a este tipo de equipos que ven acá, son equipos ventiladores convencionales de terapia intensiva, como algunos ventiladores ya no invasivos, de usos portátiles, usos domiciliarios. Pues acá puse algunas características. Los microprocesados permiten entregar una FIO2 más precisa, tienen una interfaz gráfica, ya los modos, los ventiladores ya, portátiles ya vienen con algunos tipos de software un poquito más avanzado, incluso te arrojan gráficos, pero obviamente que no es como un ventilador mecánico. El microprocesado puede ser doble rama, compensa las fugas. Lo más nuevo, ¿no? De quinta, sexta generación. Los equipos portátiles de flujo continuo, que son estos que vemos acá, estos tres, son livianos y portátiles. Algunos pueden ser una interfaz gráfica, conversión de fugas, pero bueno, escaso monitoreo y alarmas. Cada vez viene más sofisticado, cada vez se parece más a un ventilador, o sea que cada vez tiene más alarmitas. Y posee una sola rama con riesgo de regeneración de CO2. Equipos volumétricos, domiciliarios de traslado, esto es un domiciliario. Tienen pocas alarmas, hay que añadirle una válvula expiratoria a estos también a veces. Y tienen batería interna. Esto, por ejemplo, estos microprocesados portátiles no tienen batería, o sea que se apaga la luz, hay que buscar una fuente externa. Bueno, con respecto a las interfaces, hay un montón de modelos, pero ninguna demostrada ser superior en sus resultados como en el caso de requerimiento de intubación orotraqueal o mortalidad. Los requisitos que deben cumplir como mínimamente son que sean adaptables, con respecto a que con su cambio de presión y minimicen las fugas, pero tienen que adaptar también al rostro del paciente. Mínimo espacio muerto que evite la regeneración de CO2, bajo peso para minimizar la presión de escaras, igual que la máscara ya viene más siliconada, con algún tipo de
aditamentos que disminuyen ese tipo de presiones excesivas y lesiones en el rostro sobre todo. Y que permite una rápida retirada ante la aparición de vómitos y necesidad de intubación orotraqueal. Transparencia, obviamente, para poder visualizar, evitar un poco la claustrofobia por parte de los pacientes. Un poquito la presentación, que también se me traba un poquito. Bueno, con respecto a este tipo de interfaces, que son las Full Face o Perform Max, o depende de las marcas, eh, son bastante confortables. Eh, por más que es casi tolerancia a otras interfaces, los pacientes se adaptan bastante bien a este tipo de interfase porque tiene mayor apoyo sobre el rostro y no tanto sobre el puente de la nariz, deja libre la oreja, el paciente puede vocalizar un poco mejor, me siente menos apretado, se puede decir. Reacciona, puede sacar, pues, reduce lesiones por decúbito, pero tiene un espacio muerto de 900 a 1500 ml, mayor riesgo de tensión gástrica, irritación ocular, claustrofobia. Y bueno, algunos presentan estos codos intercambiables, pues, así sea para uso, en este caso, de circuito de doble rama, o un codo para hacer broncoscopía, o otro codo para hacer ventilación con una sola rama. Esto es lo que estaba diciendo anteriormente. Los codos verdes para hacer broncoscopía, usar con un equipo de flujo continuo. Siempre que sean codos azules van a ser para ventilación mecánica con doble rama, o si usan una sola rama, hay que usar una válvula, un puerto exhalatorio. Y esos son otros modelos de Performax o Full Face. Respecto a los órganos nasales, tienen menor volumen de fuga, permite la ventilación oral. Si tienen menor frecuencia de fracaso, tienen menos espacio muerto, pero como bueno, y tiene puertos antiasfixia y puertos exhalatorios en la mascarita. Pero tiene la consecuencia que tiene mayor lesiones sobre el puente nasal. También lo mismo, hay codos azules que son para circuito de doble rama, como este que vemos acá, está con un amplificador activo, o una rama única con esos codos naranjas. Las nasales también permiten, como ventaja, tienen menos espacio muerto, permite hablar, expectorar, pero puede aumentar un poco la resistencia en el paladar. Para que sea útil, tiene que estar la boca cerrada del paciente, lo mismo que sucede con la cámara nasal de alto flujo. Obviamente está indicado en pacientes crónicos domiciliarios que poseen SAOS o un EPOC que la noche necesita soporte ventilatorio no invasivo, tiene menos lesiones igualmente que en el puente nasal. O sea, la desventaja que fuga por boca se disminuye la ventilación alveolar. Por eso la PIP tiene que estar bien programada, para el caso de pacientes crónicos, para que no abra la boca, sobre todo en estos roncadores que son SAOS. Por eso es importante la medición por parte del neumólogo que hace la indicación de controlar la interfase que sea correcta para el paciente. Bueno, estos son a modo de poder decir de reseña, porque no es habitual que veamos estos pacientes crónicos con este tipo de dispositivos de, de pipeta o piezas bucales, pero bueno, podemos encontrar alguna vez con alguno de estos. Igualmente, se lo utiliza más que todo a veces en periodos continuos entre el día y noche. Los beneficios son los mismos que los pilos nasales, no requieren arnés, pero bueno, mayor asincronía, pueden producir náuseas, vómitos y excesiva salivación. Bueno, aquí tenemos el helmet, otra interfase que, bueno, con relación a la pandemia se puso muy a la vista, hay gente que desconocía un poco este tipo de cascos. Bueno, esto permite entregar alta concentración de oxígeno. También puede ser utilizado con pacientes con lesiones faciales.
deja libre todo el rostro del paciente, por lo tanto no tiene lesiones a ese nivel, pero puede tener algunas lesiones a nivel de los arneses, que después lo voy a mostrar, porque los arneses van por debajo de las axilas. Entonces ahí puede haber el riesgo de lesión. Bueno, presenta diferentes tipos de puertos para sonda nasogástrica, catéteres, puede ser a su vez si es rama única, un circuito, una valvulita como puerto exhalatorio. Como contra, tiene un espacio muerto elevado y hace bastante ruido. Por eso los pacientes también tienen que ponerse algunos tipos de tapones para poder tolerar también un poco la escafandra. Esto es lo que decía, tubular doble, va por debajo de las axilas, si está muy apretado puede producir lesiones del plexo. ¿Eh? Y eso, ten cuidado. Circuito de doble rama y algunos circuitos de rama única con puerto exhalatorio, ahí donde va a tener que ir el filtro viral bacteriano en caso de pacientes que tengan algún tipo de aerosol nocivo para el personal de salud. Con respecto a los demás elementos que forman parte del BNI, están los arneses, que son los que sujetan la máscara a la cabeza del paciente, y eso lo clasifica según un número de cinta, ¿ves? Son de 4 o de 5, acá son de 4, con uno que tienen como un casquito. Cada marca tiene su tipo de arnés. Importante, algunos tienen como unas vinchitas que son imantadas, otros que no, otros con un ganchito, otros con un pupo. Son diferentes, o sea, cada uno nos vamos a encontrar en este problema que tenemos muchas máscaras, pero pocos y diferentes arneses para adaptar. Los circuitos, bueno, pueden ser de tubuladura de rama única o doble. Lo que son de tubuladura única son para circuitos, dijimos, domiciliarios o circuitos para estos equipos portátiles. Hay que tener en cuenta que estos tipos de circuitos, cuando van a meter a un paciente, tienen que tener un puerto adicional para válvula exhalatoria para evitar la reinhalación de CO2. Eso no sucede con el circuito de rama doble. Los filtros, los equipos de BNI vienen con un filtro que se van cambiando según la recomendación del fabricante, pero adicionalmente le podemos agregar un filtro. Eso depende de la utilidad que le demos. Hay pacientes que necesitan un filtro adicional, como este que vimos ahora de los COVID, y otros que no hace falta. Con respecto a los dispositivos aspiratorios, o whisper, o puertos exhalatorios, estos se encuentran en la interfaz y permiten las fugas, en caso que tenga la máscara. Generalmente las máscaras que son Total Face, viene incluida una válvula de alta asfixia o de seguridad. Cuando cesa el flujo, porque apaga el respirador o se conecta a la tubuladura, se cae esa tapita y permite que el paciente pueda tomar aire ambiente y exhalar por la válvula. La válvula de reinhalación que hablaba Whisper, en caso que no presente la máscara, estos puertos exhalatorios, como estos coditos azules, se le pueden agregar estos tipos de dispositivos. Y bueno, esta válvula exhalatoria permite salir del aire en un momento expiratorio, lo mismo que las doble ramas. Acá un tipo de modelo de puertos exhalatorios. Esto es lo que hablaba recién de las máscaras orofaciales o full face, que tienen como una tapita que se cae y permite la salida y entrada del aire por esa ventana en caso de desconexión o que se haya apagado el equipo. Esto es el Whisper, que tiene una conexión, un puerto de oxígeno, pero el aire sale por este lado. Se puede agregar uno o dos, lo que haga falta. Y algunos vienen ya incorporados en las tubuladuras con un sensor de exhalatorio para un tipo de dispositivo, por ejemplo, estos ventiladores de traslado de las ambulancias. Tiene a veces estos tipos de circuitos que tiene adicionalmente una válvula exhalatoria con un sensor que va conectado al equipo. Y estos son estos puertos exhalatorios que están en el codo de la máscara. Y acá, bueno, acá viene algo que, bueno, siempre es un poco controvertido,
¿dónde coloco el oxígeno? ¿No? Conectemos circuito de tubuladora única. Acá están los ejemplos, ¿no? Que vamos a ver habitualmente. Este es el equipo, esta es la máscara, esta es una tubuladura, puerto exhalatorio, whisper, y acá puede tener una T. Bueno, hay gente que pone un humidificador y le pone el oxígeno acá, porque dice que va el oxígeno y tiene un reservorio, y eso le permite realizar las FIOS. Hay otro que le ponen entre el equipo y la válvula exhalatoria. El ventilador larga la presión de aire, se mezcla con el oxígeno, va al paciente, que el paciente exhala, exhala por ese lado. Y hay otro que le pone entre la válvula exhalatoria y la máscara, o directamente le colocan en la máscara. Ventilador de larga presión, pasa por ahí, se mezcla recién acá, el paciente saca el aire, hace todo este recorrido de vuelta, donde a su vez está entrando oxígeno, este lo está sacando, y sale por la T. Lo recomendable es esto. Primero, saber la FIO2 que necesita el paciente para garantizar una saturación de 90, 92, 96, según los objetivos terapéuticos que se persigan. Una EPAP que mantenga el alveolo distendido y que evite la regeneración de los CO2. Por eso, el IPAP es la presión la presión de soporte más la EPAP, la necesaria para mantener esa adecuada ventilación y oxigenación. Lo más adecuado es esto, colocarlo en la parte media del circuito. A veces es difícil conseguir porque tenemos que conseguir una T para poder conectar la fuente, ya sea que cortar la tubuladura. Y después, bueno, acá hay otros tipos de consideraciones que les he puesto eh, con respecto a los circuitos, bueno, de que recién, la fuga, la válvula exhalatoria de un tipo de ventilador, que son la de doble rama, con respecto a la sol terapia. En la sol terapia conocemos BNI, generalmente se utilizan diferentes tipos de dispositivos, pueden ser electrodengadores de 12 medidas, a veces ponen nebulizadores y cuando están conectados al respirador, suelen colocar respiradores y nebulizador, perdón, o inhaladores de 12 medidas. Lo recomendable es siempre, si son de doble rama, bueno, darlo con ventilador. El ventilador tiene un modo que es nebulización, lo programás y le haces todo un cálculo y compensa todas las fugas, las alarmas, todo está garantizado por el respirador que hace todos unos cálculos matemáticos al respecto. El problema lo tenemos cuando usamos estos ionadores de 12 medidas. Siempre tiene que estar en la rama inspiratoria del paciente, tratar de sincronizar con el tiempo inspiratorio, mandatorio y el esfuerzo del paciente. Y cuando son de circuitos de rama única, pasa lo mismo. Rama única, hay que adicionar un MDI, puede ser cortito, o estos que son colapsables. eh, pero ¿dónde lo coloco también? Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo coloco después de la válvula exhalatoria, entre la válvula exhalatoria y, y el oxígeno. Lo adecuado sería primero colocar entre que va el aporte de oxígeno y la mascarita. Con el esfuerzo, inhala, todos son 2 disparos y listo, no pasa nada. Pero bueno, siempre lo importante es que utilizar el dispositivo que mejor nos vaya, sincronizar con el paciente que usamos en el de dosis medidas. Ya cuando usamos este tipo de nebulizadores no hace falta porque no hay coordinación entre disparo y la entrega del aerosol. Así que es recomendable no usar máscaras full face
porque va a hacer mucha irritación ocular. Con respecto a los modos ventilatorios del, del BNI, fue lo que estaba hablando el doctor Andy, bueno, volumen y presión, se pueden utilizar, esto no es lo habitual, pues se pueden utilizar en modos volumétricos de presión en pacientes crónicos, donde tenemos que realizar un determinado volumen, eh, siempre lo mismo, controlando las presiones, presión en pico, meseta, todo lo que puede tener ahí adicional a este modo ventilatorio o modo de presión. Entonces, obviamente estos modos se pueden adaptar a algún tipo de paciente, pero obviamente son pacientes crónicos. El B-Level o BPAP, esto no, tenemos diferentes niveles acá de, como es un modo, digamos, espontáneo, espontáneo por tiempo o por tiempo. Esto también depende de los objetivos y del paciente que tengamos enfrente. Por ahí necesitamos un B-Level espontáneo, que le damos ahí pegamos un tiempo, una frecuencia, le pegamos un soporte ventilatorio y una PIP, y el paciente va respirando en ese rango. Lo mismo con el espontáneo por tiempo. Garantizamos un tiempo inspiratorio o una frecuencia, según sea el dispositivo, y un soporte. El paciente va ventilando sobre ese soporte. Y esto es por tiempo. Envolvamos el tiempo, ya lo que es de un pequeño soporte, el paciente va ventilando en el modo por sí solo. Después, con modos espontáneos, también tenemos presión de soporte, lo mismo que presión de soporte de la ventilación invasiva, y algunos modos especiales con presión de soporte con ventilación de volumen asegurado o con volumen asegurado con eh, promedio, que también son modos especiales. También se pueden utilizar, vienen más modos incluso, depende del fabricante, van agregando modos personales. Según estos modos que tienen a veces eh, como sensibilidad para el trigger y van programando el volumen que necesita el paciente, son modos más inteligentes. Como dije anteriormente, esto depende del paciente que tengamos al frente y tenemos que hacer la curva de aprendizaje. Y el CPAP es la presión continua de la vía aérea. Esto lo que mantiene es una adecuada oxigenación, pero no es un soporte ventilatorio en sí. Un segundito, salgo de la pantalla. Esto es lo que estaba diciendo anteriormente. Ventilación espontánea. El paciente hace esto. Presión negativa, va inflando su pulmón. Cuando le ponemos PIP, esto sería dar como la CPAP. Aquí tenemos CPAP. Esta es la PIP que le damos en este caso es de 10 y el paciente mantiene sus alvéolos abiertos y el esfuerzo está por encima de ese nivel de PIP. Entra y sale de la PIP. Ya acá tenemos ya en un modo PIPAP, tenemos dos niveles de presión, una EPAP, que es igual que la PIP, de 10 centímetros de agua, una presión de soporte, que es lo que está por encima del nivel de EPAP, en este caso ahí está el 20, si soporte de 12, la IPAP sería de 22, que es la suma de las dos presiones. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos en modos BNI en los respiradores o utilizamos un circuito de flujo, equipo de flujo continuo, saber interpretar esto. ¿eh? Si tenemos presión de soporte más IPAP, sabemos que estamos trabajando sobre nivel de presión continua, o si estamos con IPAP, que estamos hablando de la suma de las dos presiones. Bueno, el BNI en situación aguda debe ser manejada por personal experimentado en medida donde el paciente puede estar suficientemente monitorizado. Es lo que dijo recién anteriormente Andy. El paciente es de todos debemos realizar un monitoreo, a estar evaluando permanentemente el paciente por cualquier tipo de falla, o que vemos ahí, por ahí que acotar la máscara, por ahí el paciente está mal acomodado, paciente está con disconfort, cambiar la interfase, o directamente el paciente se está eh,
alterando hemodinámicamente y requiere realmente una intubación orotraqueal. Entonces, ¿qué hacemos entre las primeras horas de DNI? Primero, antes de aplicar DNI, tenemos que explicar la técnica al paciente que vamos a utilizar. Buscar la interfase que mejor se adapte al paciente. Suelen venir como unos moldes donde uno puede ir viendo si es un talle S, M o L, ir viendo cuál es la que mejor se adapta. Después, cuando iniciar la intervención mecánica no invasiva, siempre empezar con presiones bajas. Presiones bajas y buscar el setting de las alarmas. Y lo que digo confort es que no sean alarmas tan ruidosas, pero tampoco que estén apagadas. El ajuste del arnés para evitar las fugas excesivas. Ajustar el arnés, el paciente esté cómodo, hay que preguntarle cómo se siente el paciente, se le aprieta mucho la máscara, si no la aprieta demasiado, si puede respirar bien, porque también la presión excesiva de la interfase trae sus consecuencias dolor y por lo tanto disconfort por parte del paciente e intolerancia de la misma. Y como hablamos anteriormente, determinar a FIO2 para el objetivo de saturación que perseguimos, que siempre va a ser por encima de 90. Establecer las presiones alarmas en base a los objetivos terapéuticos. Después, bueno, siempre monitoreo. Monitoreo es sumamente importante. Bueno, ¿qué es un monitoreo? Que es parámetros fisiológicos, presión arterial, frecuencia, saturación, el electro, y a su vez parámetros de intercambio gaseoso mediante extracción de gases de sangre arterial. Pues el control gasométrico después de una hora de BNI con el paciente adaptado. Es importante que este paciente adaptado, la ventilación mecánica no invasiva y ahí le tomamos la muestra. Y después, cada 4 o 6, según tolerancia o objetivos terapéuticos del equipo, porque pinchar al paciente cada 4 o 6 horas también tiene sus consecuencias negativas y confort para el paciente. Después, bueno, evaluar la respuesta como a la hora, a las 2 horas, ahí vamos evaluando cómo va el paciente. Y como siempre, no retrasar la intubación orotraqueal. Algunas complicaciones o sugerencias ahí con respecto al BNI. Bueno, algunos efectos adversos relacionados con la incomodidad, por ejemplo, una solución es reajustar la máscara, buscar otros modelos, si hay mucha lesión, como que en el puente de la nariz, aflojar el arnés, o anteriormente buscar una interfaz que sea mejor adecuada, la claustrofobia, por eso se empieza a como usar mascaritas más pequeñas, después se va buscando uno más grande, siempre buscando siempre lo mejor para el paciente. Ni lesiones, confort. Después, algunas complicaciones relacionadas con las fugas, por ahí buscar el ajuste adecuado de la interfase, por ahí la presión es excesiva del IPAP, y entonces se sale la máscara, hay que buscar otro tipo de máscara o interfase. Y después algunas consecuencias de la misma presión, ¿no? Congestión, obstrucción nasal, por eso hacen lavados con solución salina o esteroides tópicos a nivel nasal. Se quedan mucosas, por eso a veces por presiones excesivas, falta de humidificación o hidratación del paciente. Bueno, después otras complicaciones más graves, broncoaspiración. Por eso ponen acá en este cuadrito, enseñar a liberar la mascarilla en caso de vómito. Hipotensión, reducir las presiones, y neumotórax puede suceder, bueno, hay que evitar presiones elevadas, y bueno, en este caso el tratamiento es un tubo de drenaje. Como volvemos a recalcar, en la monitorización del paciente de presión mecánica domiciliaria, más o menos lo mismo que vimos anteriormente. Los objetivos de estos, en este caso, trastornos crónicos, son aumentar la duración y calidad del sueño, en el caso de los SAOS, mejorar la calidad de vida, en el caso de los EPOC, mejorar el estado funcional, aumentar la supervivencia de estos pacientes. Puede ser, en este caso puede ser un EPOC, un ELA, todos aquellos pacientes que son neuromusculares que necesitan ventilación mecánica domiciliaria, sea invasiva o no invasiva. Hacer un monitoreo del tratamiento con el
continuo, ya sea enfermero, kinesiólogo, fisioterapeuta, terapista respiratorio y el médico que está a cargo del equipo. Muchos de estos ventiladores domiciliarios tienen tarjetita que el paciente lo lleva a la consulta médica y ahí viene cómo está su sueño, en el caso de que sea el sueño, su saturación, su frecuencia respiratoria, se monitoreo y se hacen los ajustes pertinentes al caso. Bueno, lo importante es detectar precozmente y tratar a un caso de exacerbación aguda del EPOC, por ejemplo, del asma. Y así como con la prevención de la enfermedad, evitar las complicaciones del medio hospitalario. Y como todo, no retrasar el traslado hospitalario de mediar complicaciones. Bueno, los factores predictores de la respuesta del BNI con éxito, bueno, que mejora el estado de ácido base, hay mejoría clínica después de una hora instaurado el soporte con medición mecánica no invasiva, el pH, la PO2, la CO2, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia. Algún aspecto de fallo, presiones respiratorias copiosas, neumonía, alteraciones del nivel de conciencia durante la terapéutica y a veces el mal estado nutricional, pacientes se terminan fatigando y no se agotan por más que tengan BNI. Los criterios para la retirada e interrupción del BNI, bueno, la retirada, la mejoría clínica y paciente más estable, con su frecuencia respiratoria menor a 24, cardíaca menor a 110, todo que sea hemodinámico, saturación mayor a 90, con una FiO2 baja, menos 4 litros por minuto, en caso de flujo continuo, si no una FiO2 del 30, como lo dijo Andy anteriormente, y un pH mayor o igual a 7,35. Causa de interrupción de la intervención mecánica no invasiva, deterioro de estado general, ausencia de deterioro gasométrico, complicaciones, neumotórax en este caso, intolerancia o fallo o demasiadas asincronías con el ventilador por intolerancia, no es paciente que no tolera el BNI, y en caso de disminución del Glasgow. Bueno, hasta aquí quedo abierto a las preguntas. Yo sé que el tema es largo, pero bueno, es muy largo. Pero le quise hacer lo más corto que pude. Hola Martín, muchas gracias por tu charla. Pues vamos a ver si es que a lo mejor tenemos alguna inquietud por parte del auditorio, a ver si es que podemos resolverla. Cabe recalcar, como bien lo explicó Martín a lo largo de la charla, ¿no? Que el tema de la ventilación invasiva es una opción justamente para evitar que nuestro paciente haga ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y existen, como conversábamos previamente, pues patologías puntuales como el EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca que podemos optar de primera mano o la primera opción sería la ventilación no invasiva, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón también es una buena opción el tema de la ventilación no invasiva hasta justamente poder investigar cuál es la causa de ese edema agudo de pulmón, si a lo mejor es una causa isquémica o alguna complicación de su cardiopatía de base, ¿no? No sé si es que hay alguna pregunta por parte del auditorio. Y más que todo, como bien también lo manifestó Martín, pues no retrasar el tema de la intubación, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, se ve justamente, tenemos la oportunidad o hemos visto con el tema de pacientes COVID, que a veces pasan 3, 4 días en ventilación no invasiva y no cambia el curso de la enfermedad, ¿no? Llegan incluso mucho más complejos que necesitan de manera rápida y oportuna ser ventilados con ventilación no invasiva. Entonces, siempre nosotros como personal de la salud, como entes de la salud, tener claro, ¿no? Tener claro más que todo hasta dónde podemos ir con la ventilación no invasiva y obviamente si es que no nos va bien, pues no retrasar el tema de la intubación. Acá tengo una pregunta, Martín. Buenas noches. Bueno.
¿Es adecuado el uso de fármacos para mejorar el acople en este tipo de ventilación como la morfina? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, a veces que los pacientes tienen desconfort o intolerancia a la ventilación mecánica no invasiva, a veces los opioides ayudan. No lo nombré ahí, pero también el BNI se puede utilizar en caso de pacientes en cuidados paliativos, aunque me parece que ha ganado también mucho lugar la carne nasal lato flujo en este tipo de pacientes, porque bueno, que también tienen morfina y otras cosas para que estén confortables. Y bueno, recalco, voy a ser redundante, el uso de opioides nos mejoran a veces el acople a la ventilación mecánica no invasiva. Claro, se puede utilizar, ¿no? Como bien lo manifiesta Martín acá, el tema de los opioides, la morfina. Aparte de esto, la morfina en cuanto a sus, eh, eh, ¿qué sería? Farmacocinética, farmacodinamia, no estoy muy, no recuerdo bien cuál de los dos es, pero en sí también tiene una función específica el tema de la morfina, que justamente es un fármaco que también va a actuar sobre la disnea, ¿no? Entonces, aparte de esto, le va a brindar al paciente confort, que eso es lo que buscamos justamente en este tipo de circunstancias, con la finalidad de que se acople la ventilación no invasiva. Otra opción, aparte de la morfina, sería en este caso la dexmedetomidina, que es un sedante consciente que justamente calma la ansiedad, calma el delirio que puede tener el paciente y nosotros podemos utilizar la dexmedetomidina en una infusión continua justamente para contrarrestar esta situación y poder facilitar mayoritariamente la acople a la ventilación no invasiva. Entonces, sí se puede utilizar morfina, dexmedetomidina o algún otro opioide potente que se pueda utilizar, valga la redundancia, con la finalidad de justamente buscar el confort del paciente, ¿no? Martín, tengo una pequeña inquietud. En cuanto Sí. al tema de las mascarillas, a los interfaces, las mascarillas y todo eso, ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, una mascarilla normal con una total face? Eh, ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la efectividad del uso de la no invasiva entre una y otra máscara? ¿O son similares? No, son similares. Todo lo que había recalcado es el espacio muerto. El espacio muerto, eso es, puede ocasionar como retención a veces de CO2. Por eso también hay que ajustar también los parámetros de la EPAP, IPAP y las frecuencias respiratorias si es un modo con un equipo de doble rama. Siempre es mejor utilizar máscaras como que tengo la imagen ahí, que máscaras nasales. Es mejor esa por justamente, a veces es mejor tolerada por el paciente, se siente menos encerrado, menos espacio muerto. Y si está todo como con analgesia, bien tolerado, es mejor usar esas mascarillas más pequeñas. Pero el paciente es el que elige, ¿no? También, o sea, que tenga que estar confortable. Entonces, muchas veces el paciente, como le molesta la nariz y se siente raro, prefiere tener la full face. Te podría decir que si fuera de la acción, empezamos de pequeña a grande. Ok. Martín, y la diferencia entre PAP e IPAP? EPAP, EPAP. Ajá. No, la EPAP es la PIP, es la presión al final de la respiración. Eso tengo que buscar los parámetros objetivos de oxigenación y lo vamos ajustando. Como dijimos, primero el FIO2, PIP para mantener, y la IPAP que usamos en caso de pacientes que tengan alguna fatiga muscular o uso de músculos accesorios, que queremos disminuir la carga muscular. Entonces, la IPAP, que va por encima de la EPAP, a veces baja, 3 2 4 lo vamos viendo que el paciente vaya descargando sus músculos y no tenga tanto uso de músculos accesorios. Entonces, no hay que usar eh, presiones de soporte muy altas, porque la suma de la presión de soporte y la IPAP te da la IPAP justamente
Y lo que recalqué ahí, cuando estaba exponiendo, es que tenemos que familiarizarnos también con el equipo que tenemos, porque hay equipos que te dicen IPAP y EPAP. Entonces tenemos que ver, fijarnos si tienen un tipo de curva, qué presión en la vía aérea nos está generando. Por eso hay que tener cuidado porque hay equipos que vienen medio raros, digo, porque es una nomenclatura. Entonces por ahí nos estamos equivocando y pensamos que le estaban dando una IPAP de presión de soporte de 3 y le estamos dando una IPAP de mucho más elevado. No sé cómo se me hago entender, pero justamente hay que buscar la mínima que nos asegure la descarga en los músculos respiratorios. Pero también hay que conocer el lenguaje del equipo. Ya. Sí, sí, perfecto. Te preguntaba esto, ¿sabes? Porque no es tan inusual encontrar justamente algunos de estos equipos en casa, ¿no? Pacientes que necesitan probablemente por afectaciones neuromusculares, inclusive en Sí, apneas de sueño, utilizan estos equipos de PAP y EPAP, ¿no? sí. Entonces, Y bueno, ahí como elige, hay que ver ese equipo de domiciliario, los más nuevos, ¿no? Tienen tarjetita y ahí el médico puede leerlos, ver cuándo está saturando, porque tienen también nuestros lectores ahí, si tiene apneas o no, si es apnea de sueño, si son centrales o no, y ahí ir graduando su IPAP y su EPAP acorde para que el paciente tenga un sueño reparador, que no tenga desaturaciones y que no tenga tampoco algún tipo de evento cardíaco durante la noche. o sea, en conclusión, según lo que comprendo, Martín, la EPAP vendría a ser el tema de la PIP y la IPAP presión, el soporte, ¿no? Claro, IPAP sería es la presión de soporte más PIP. Y la EPAP es la PIP solamente. Dale, perfecto, gracias, Martín. No sé si es que hay alguna otra inquietud, compañeros, conforme al tema del día de hoy, que es ventilación no invasiva. Muy bien, parece que no tenemos más preguntas, Martín. Bueno, Y de manera personal te agradezco mucho por darte el tiempo y por compartir con nosotros, hablarnos sobre el tema de ventilación no invasiva y darnos a conocer justamente las alternativas que se puede utilizar en este campo de la no invasiva, ¿no? Muchas gracias, Martín. bueno, muchas gracias. Bueno, y después como hablemos de estete, quizás lo podemos también volver a relacionar con combinación mecánica no invasiva y seguiremos hablando del tema. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias a los asistentes. Bueno, será hasta pronto. Dale, Martín, muchas gracias. Y con esto pues finalizamos esta segunda semana. Muchas gracias a todos los colegas que estamos participando de este curso y nos veremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.